Hola queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo encuentro en este canal, un espacio donde juntos buscamos profundizar en la palabra de Dios para encontrar dirección, esperanza y fortaleza para nuestro diario vivir. Hoy quiero invitarlos a explorar una de las narrativas más poderosas y conmovedoras que encontramos en el Evangelio, una historia que no solo nos revela el asombroso poder de Jesús, sino que sobre todo nos regala una masterclass sobre lo que significa tener una fe que conmueve el corazón de Dios. Nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Mientras abrimos nuestras Biblias mentalmente, los invito a situarse en la escena, la ciudad de Capernaum, un bullicioso pueblo de pescadores a orillas del mar de Galilea, un lugar que se había convertido en la base del ministerio de Jesús. La multitud lo sigue, ávida de sus enseñanzas y de sus milagros. Y es en este contexto donde entra en escena un personaje inesperado, un hombre que, en la lógica religiosa y social de la época, representaba todo lo opuesto al pueblo escogido de Dios, un centurión romano. Este hombre no era un israelita piadoso, era un oficial del ejército de ocupación, un gentil, un representante del poder opresor de Roma. Sin embargo, Lucas nos pinta un retrato sorprendente de su carácter. Este centurión tenía un siervo al que estimaba mucho y que estaba gravemente enfermo, a punto de morir. La palabra griega usada para siervo aquí es daulos, que también significa esclavo, pero la actitud del centurión hacia él no era la de un amo despiadado hacia una propiedad. Lo estimaba, lo valoraba profundamente, y su desesperación por la condición de este joven lo impulsa a actuar. Aquí vemos la primera lección. La compasión genuina trasciende barreras sociales y culturales, pero su acción es aún más sorprendente. Él, un hombre de autoridad y poder militar, no se considera digno de acercarse personalmente a Jesús en su humildad. Envía a unos ancianos de los judíos, líderes respetados de la comunidad, para rogarle a Jesús que venga y sane a su siervo. Esto en sí mismo es extraordinario, porque muestra que el centurión había ganado el respeto de la comunidad local. Los ancianos le suplican a Jesús con un argumento conmovedor. Es digno de que le concedas esto, le dijeron, porque ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Este soldado romano no era un explotador cruel, era un benefactor, un hombre de fe práctica, que amaba al pueblo de Dios y había usado sus recursos para edificar un lugar de adoración. Jesús, movido por esta súplica, se pone en camino con ellos. Pero cuando ya está cerca de la casa, el centurión le envía otro mensaje, esta vez a través de sus amigos. Este segundo mensaje es el clímax de la historia y contiene la perla de una fe que dejó atónito al mismo Señor. El centurión manda decir: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a verte en persona, pero solamente ordena la palabra, y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi mando. Le digo a uno, ve, y va; al otro, ven, y viene; y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¡Qué declaración tan increíble! La humildad del centurión es profunda. No soy digno. Él entendía su condición delante de la santidad de Jesús, pero su fe es aún más profunda. Él comprende el principio de la autoridad delegada. En su vida militar, él recibía órdenes de sus superiores y a su vez daba órdenes a sus subordinados, y éstas se cumplían al instante porque llevaban la autoridad de Roma detrás. Él traslada este entendimiento al reino espiritual. Él reconoce que Jesús no es solo un sanador o un hombre santo, es el comandante en jefe
del universo, cuya palabra tiene una autoridad absoluta sobre todo, incluyendo las fuerzas de la enfermedad y la muerte. Él cree que la palabra de Jesús es tan poderosa que puede sanar a distancia, sin necesidad de rituales, sin necesidad de su presencia física. Él no necesita que Jesús haga algo, solo necesita que diga algo. La reacción de Jesús es quizás una de las mayores alabanzas registradas en toda la Biblia. Lucas nos dice que Jesús se maravilló de él. El Hijo de Dios, el Creador del universo, se maravilla, se volvió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. ¿Se dan cuenta del peso de esta declaración? Este gentil, este foráneo, este soldado romano demostró una comprensión de la autoridad de Cristo y una confianza en su palabra que superaba con creces la fe de los propios hijos del pacto, los líderes religiosos y la gente que lo seguía diariamente. Y el final es la confirmación de esa fe. Cuando los emisarios regresaron a la casa, encontraron al siervo completamente sano. La palabra de Jesús fue suficiente, y para nosotros hoy, esta historia es un espejo poderoso. Primero, nos desafía a examinar nuestra humildad. Nos acercamos a Dios reconociendo nuestra indignidad, dependiendo totalmente de su gracia o con un sentido de derecho y merecimiento. Segundo, y más crucial, nos desafía a examinar nuestra fe. ¿Realmente creemos en el poder de la palabra de Jesús? ¿Creemos que su palabra declarada sobre nuestras situaciones, sobre nuestra salud, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestras emociones, tiene la autoridad para transformarlas, incluso cuando no vemos evidencia física inmediata? Muchas veces oramos pidiendo que Dios venga y haga algo, como si estuviera lejos o reacio. Pero el centurión nos enseña a descansar en la autoridad de lo que Él ya ha dicho en su palabra. Tenemos que aprender a ordenar nuestras circunstancias en oración, no con nuestra propia autoridad, sino alineándonos con la autoridad de Cristo y declarando su palabra sobre ellas. La fe genuina no se aferra a lo que ve, se aferra a lo que Dios dice. Y esa fe, esa confianza absoluta en el poder de su palabra, es la que conmueve el corazón de Dios y activa su poder sobrenatural en nuestras vidas. ¿Tenemos esa fe? En este momento, inclinemos nuestras cabezas y acompáñenme a hacer una oración. Señor, te damos gracias por la lección de fe del centurión de Capernaum. Te adoramos porque tu palabra tiene poder creativo y autoridad sobre toda circunstancia. Perdónanos por las veces que hemos dudado de tu poder o de tu voluntad para actuar. Hoy nos acercamos a ti con el mismo corazón humilde, reconociendo nuestra total dependencia de ti. Creemos, Señor, pero aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar no en lo que vemos, sino en la autoridad de tu palabra prometida. Declaramos que tu palabra es verdad y vida sobre nuestras situaciones más imposibles. Que nuestra fe te maraville y glorifique tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familia, espero que esta reflexión haya alimentado su espíritu. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con alguien que necesita recordar el poder de la palabra de Jesús. Hasta la próxima y que Dios los guarde.